Bien, seguimos con el programa previsto y pasamos a la siguiente ponencia. En un artículo que publicó el Diario Mercantil de Cádiz, un colaborador anónimo del Diario Mercantil de Cádiz, el 29 de julio de 1812, se interpretaba la crisis política española como un enfrentamiento generacional entre el partido de los ancianos y el partido de los jóvenes, ¿no? Decía, por ejemplo, aquel autor: nuestro patriótico sacudimiento, nuestro vehemente deseo de felicidad, obra fue del calor de la juventud y, por tanto, opuesto al helado sistema de la ancianidad, ¿no? Y decía: quiso Dios que el partido liberal, o sea, de la juventud, fuera el que hasta ahora se haya mantenido y prescrito el orden de nuestra actual situación. En ese sentido, el enfrentamiento generacional y el rápido relevo de las élites políticas y sociales y militares es uno de los modos en los que puede ser analizada la crisis del antiguo régimen en España, ¿no? Un relevo que podemos simbolizar muy bien, por ejemplo, en el hecho de que en 1808 la Junta Central fuera presidida inicialmente por un octogenario Florida Blanca, y que 2 años después, a finales de 1810, las Cortes estuvieran discutiendo si aceptaban como diputado al conde de Toreno, que no cumplía en ese momento la edad mínima legal de los 25 años, o que en 1813 el principal líder parlamentario de las Cortes fuera Martínez de la Rosa, que tenía 26 años, ¿no? Lo que hoy nos queremos preguntar en esta ponencia es cómo evolucionaron esos jóvenes liberales que, en cierta manera, también quemaron sus naves en una edad demasiado temprana. ¿Qué significó para ellos? ¿Qué significó para la cultura española posterior, cuando tiempo más tarde esa generación alcanzó su madurez? Y le hemos trasladado esta pregunta al profesor Andrew Ginger, que es catedrático de Estudios Hispánicos en la Universidad de Stirling, en Escocia. El profesor Ginger ha investigado sobre el movimiento romántico español y sobre los cambios literarios en la España de la primera mitad del siglo XIX. Es especialista en la literatura, el arte y la historia de las ideas durante el reinado de Isabel II y en la vertiente cultural del liberalismo moderado. Ha publicado en inglés o en español numerosos artículos sobre Espronceda, Ros de Olano, Antonio Flores, entre otros, y 3 monografías en inglés: Revolución Política y Experimento Literario en el Periodo Romántico Español, 1830-1850, del año 1999, Experimentos en Prosa Posromántica, de Antonio Ros de Olano, entre Romanticismo y Modernismo. Este libro que tenemos aquí también, La pintura y el giro hacia la modernidad cultural en España, la época de Eugenio Lucas Velázquez, y trabaja actualmente, si no me equivoco, en otro estudio titulado Liberalismo y Romanticismo, el proyecto de la reconstrucción histórica en la primera era isabelina. Y nada, le dejo la palabra ya para que desarrolle el tema. Pues muchas gracias por esas palabras tan amables y por traerme aquí a Cádiz por primera vez, de hecho, ya en mi madurez, digamos. En sus célebres versos sobre la Revolución Francesa, el poeta inglés William Wordsworth afirma que un deleite era en aquel amanecer estar vivo, pero ser joven era realmente divino. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. La renovación, literalmente volver a ser nuevo, se asocia así estrecha y lógicamente a la juventud, como también es el caso de la aurora, los primeros momentos de un día, los primeros instantes de una vida. Así se reemplazarán las que Wordsworth tilda de las mezquinas, rancias, opresivas costumbres con otras nuevas. Como constata Baek, creo que se pronuncia así, en su libro sobre la política del cuerpo, tales metáforas se empleaban comúnmente durante la Revolución Francesa para evocar la transformación del país. Los cuerpos demacrados y grotescos de la vieja aristocracia, el cuerpo poluto, incluso impotente del rey, caen ante la aparición del hombre nuevo y el frescor del cuerpo de la República Francesa encarnada en una dama virtuosa. Los franceses, o por lo menos los revolucionarios, tendrían un nuevo cuerpo, a nivel individual como hombres nuevos, en el sentido de un cuerpo político representativo, el cuerpo representativo, el Parlamento, y en el sentido del conjunto de la nación. En la era republicana, el calendario volvía a comenzar desde cero, más joven imposible que empezar en el año 1. Como indica Baek, la metáfora del cuerpo y de la edad del cuerpo entrelaza distintos tipos de escritos, literarios, políticos, autobiográficos, puesto que la palabra cuerpo se empleaba literal y metafóricamente en distintos contextos, pero contextos entrelazados, y así que la tensión entre la juventud y la senectud o la madurez llegó a caracterizar gran parte de los debates revolucionarios y posrevolucionarios.
Semejante constelación de metáforas se aplicaba también a la Revolución Española y a las Cortes de Cádiz, y también a la subsiguiente Constitución de 12, como también posteriormente las revoluciones que más tarde se hacían eco de aquellos primeros experimentos revolucionarios. El discurso preliminar reconoce que el adelantamiento de la ciencia del gobierno ha introducido en Europa un sistema desconocido en los tiempos en que se publicaron los diferentes cuerpos de nuestra legislación, de lo que se deduce que una nueva época de ideas inauditas nos promete un nuevo cuerpo de leyes nunca antes visto. Más tarde, en sus cartas a Lord Holland, Quintana recuerda que después de la restauración de la Constitución en 1820, una nueva vida parecía que circulaba por los ámbitos de España. De manera paralela y contraria, concluye sus epístolas con la afirmación de que ya en la España de Fernando VII, superfluo sería buscar en este cuerpo moral ningún resorte de acción, ningún elemento de vida, por consiguiente está muerto. Contrasta en sus poesías, notablemente en su romance A Somoza, 1826, las fuerzas de su juventud revolucionaria y cómo se siente más tarde en la senectud o la madurez. Habla de mi alma nueva y fogosa en el momento revolucionario, que contrasta con sus sentimientos ahora porque se siente envejecido por la caída de la Constitución. Los años, las desventuras me agobian. Desde esos primeros años de la Revolución Española en adelante, la relación metafórica entre juventud y madurez, vejez y inexperiencia se complica. En primer lugar, el prometido cuerpo joven se figuraba, por decirlo así, como un cuerpo antiguo reciclado. En su Oda a España después de la Revolución de Marzo, Quintana se queja, metafórica y quizá literalmente, del estado biológico y sanitario del país. ¡Qué de plagas, oh Dios! Su aliento impuro, la pestilente fiebre, respirando infestó el aire, emponzoñó la vida. Pero lo que desea es que la figura corporal alegórica de España vuelva renovada, es el antiguo cuerpo de España, lo que quiere. La heroica España, de entre el estrago universal, levanta la cabeza ensangrentada, dice, nuestro esplendor comienza. Pero ese futuro se conseguirá cuando el poeta entre en comunión con los muertos, cuando los fantasmas andan entre nosotros. En el Betis Beth del tercer Fernando, alzarse airada la augusta sombra, su divina frente mostrar Gonzalo en la imperial Granada, blandir el Cid su centelleante espada y allá sobre los altos Pirineos del hijo de Jimena animarse los miembros gigantes. Al observar esta agitación de enormes miembros antes cadavéricos, Quintana se une formalmente a los difuntos resucitados, yo lo juro, dice Venerables Sombras. Claro que muchos historiadores han comentado estas coincidencias en la retórica revolucionaria entre el pasado y el presente, lo muerto y lo vivo, lo joven y lo vetusto. En parte porque, claro, la palabra revolución significa tanto una vuelta hacia el pasado como un salto hacia adelante, y porque el símbolo médico del cuerpo político implica la posibilidad de curar una enfermedad, de volver hacia atrás. Lo que quiero subrayar aquí es el carácter voluble de las metáforas revolucionarias del cuerpo, de la juventud, la senectud y la vejez. No solo es posible pasar de la muerte a la vida y viceversa, sino que el mundo de los muertos y de los vivos se mezcle. Hay muertos y muertes, vidas y vivos positivos y negativos. Lo esencial de la metáfora revolucionaria es que las leyes del tiempo biológico se suspenden en el momento mismo en que se evocan. En cierto modo, es esta misma volubilidad la que facilita el concepto de la transformación individual y colectiva. Como dice Paulson con respecto al poeta inglés Blake, el universo de los contrarios es el mundo de la revolución. Desde el principio, muchos liberales españoles buscan un equilibrio y encuentran una tensión entre el renacimiento de un cuerpo político joven y el valor de lo maduro, lo envejecido por tiempo. Esta tensión obedece a dos consideraciones, como se ha dicho ya muchas veces en el Congreso por la preocupación constante por distanciar la Revolución Española del terror francés, pero también creo que la creencia fundamental de muchos liberales historicistas de que el conocimiento y el juicio no los constituyen una epistemología abstracta, sino la experiencia práctica de la historia y de la vida. Como afirma el discurso preliminar, otra vez, la experiencia es la única antorcha que puede guiar. De ahí que la Constitución se presente como a la vez renovadora y experimentada, antigua y actual.
nos recuerda que sus disposiciones sobre la ley criminal no son teorías ni seductoras ilusiones de filósofos aislados o novadores, es decir, que se distinguen de lo nuevo, lo joven, que se asocia ya y se asociará durante décadas con lo teórico, con los sueños e incluso con las atracciones eróticas, son seductoras. Pero en la misma página apela directamente al espíritu del siglo, es decir, lo estrictamente moderno, para descartar leyes inhumanas. En algunos párrafos, el discurso preliminar celebra lo vetusto, que es todo lo que se promulga en la Constitución, como si de los consejos de un viejo experimentado y venerable se tratara. La calificarán de novador, de peligroso, mas sus esfuerzos serán inútiles, y sus impostores argumentos se desvanecerán como el humo, al ver demostrado hasta la evidencia que las bases de este proyecto han sido para nuestros mayores verdades prácticas, axiomas reconocidos y santificados por la costumbre de muchos siglos, sí señor, de muchos siglos, entonces son no solo mayores, sino súper viejos. Así que la madurez es el camino de la renovación. Por eso la Constitución de 1812 se perfila como un monstruo de Frankenstein antes de la letra, cosiendo un cuerpo nuevo de los restos de otros que sirvan para el caso. Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los distintos cuerpos de la legislación española, sino que se mire como nuevo el método con que ha distribuido las materias. Como en el cuerpo de Frankenstein se coge un trozo de un cuerpo de acá y allá, se une ya, tienes un cuerpo nuevo. Al situarse y resituarse en relación con la juventud y la madurez, al pasar de la una a la otra, el discurso revolucionario responde no solo a la necesidad de efectuar una radical transformación de la sociedad, sino una variada gama de impulsos inherentes en la tarea y que necesitan de una cambiante perspectiva frente al transcurso del tiempo. No debo ser incauto y dejarme engañar, debería aprender, tengo que olvidar las creencias erróneas, hay que rescatar lo que perdimos. Quiero sentirme libre de lo que he pasado antes, tengo que consultar con mis mayores que saben más. Me gustaría volver a ser como antes. No me debería dejar distraer por los encantos de los jóvenes, porque tengo que concentrarme. La inestabilidad de las metáforas evoca unas incertidumbres cotidianas y las pinta a gran escala, conectando así la política y la transformación social con la vacilación entre la madurez y juventud que caracteriza a veces las ansiosas decisiones diarias. El discurso postrevolucionario, es decir, en las décadas que siguieron, en particular depende de este ir y venir entre lo maduro y lo joven. Es así porque los postrevolucionarios se encuentran con el problema de cómo describir su propia ubicación en el tiempo con respecto a esos acontecimientos anteriores que supuestamente y con toda su ambigüedad definían el comienzo de una nueva época. La cuestión de sí o no reimplantar la Constitución de Cádiz, o más bien el espíritu de ese documento, se imagina como la relación entre un cuerpo actual y el nacimiento de aquella Carta Magna. Si, como dice Toreno en su Historia del Levantamiento, renació así España, era necesario saber cómo debería evolucionar y modificarse ese cuerpo joven regalado al siglo XIX. El ir y venir entre lo maduro y lo joven provee una serie de opciones corporales para caracterizar la vivencia liberal frente a su momento originario, como lo hacen con respecto a nuestro propio nacimiento. Para el intelectual y estadista Francisco Martínez La Rosa, de quien se ha hablado tanto hoy, en su Espíritu del Siglo, el moderantismo, aquel liberalismo más conservador y templado de los años 30, se justificaba como manera de superar la juventud revolucionaria, de llegar a un estado más estable y maduro. Cuando describe las anteriores revoluciones, habla de los jóvenes con su ánimo fogoso, los entusiastas con sus teorías, todos con su sobrada ilusión. Frente a este fenómeno, los desengaños, dice, conducirán a la felicidad. La revolución da vida a la juventud, es equivalente a la juventud, pero por eso mismo tiene que envejecerse, madurarse, sin por eso caer en la caduca vejez del antiguo régimen. Sin embargo, desde el punto de vista de otro moderado del mismo partido, en 1841, Nicomedes Pastor Díaz, nacido 14 años más tarde que Martínez La Rosa, el problema que presentan los revolucionarios de 1812 no es que hayan sido jóvenes, sino que sean ya mayores. Afirma que por 1840 casi toda la juventud, la nueva generación política, entró en la escena,
alzando una grave y vigorosa protesta contra las ya rancias preocupaciones revolucionarias, contra las teorías trastornadoras, contra las exageraciones democráticas, contra la ojeriza antimonárquica y el fanatismo antirreligioso de nuestros decrépitos jacobinos. El relevo generacional, tal y como lo pinta Pastor Díaz, supone que los viejos constitucionalistas se consideran casi como podridos y enfermos al borde de la muerte, mientras que los que buscan modificar sus doctrinas tienen y forman un cuerpo vigoroso. Los de 1812 se pintan incluso como sexualmente infecundos. Tienen el conocimiento instintivo de su esterilidad e impotencia. Para Martínez de la Rosa, los revolucionarios habían interrumpido el curso del tiempo con su rechazo a la tradición. Pero para Pastor Díaz son unos, cito, anacronismos vivos, que por eso perturban el orden cronológico, la secuencia del tiempo. La volte-face en la posición de la vejez y la juventud se complica todavía más, ya que los jóvenes, en virtud de su origen varias décadas más tarde en el siglo, se describen ellos mismos como el fruto de la maduración de los años transcurridos, nacen maduros. Esta mutabilidad, más que lingüística, corporal, estas metamorfosis temporales, se extienden igualmente al campo de los progresistas. En 1840, Joaquín María López afirma: confiamos mucho en la juventud. Es decir, exactamente lo mismo que Pastor Díaz, pero en el sentido contrario. Lo hace precisamente para resistir la fuerza corpórea de los conservadores. Este espíritu de resistencia a toda reforma, disfrazado con el nombre de conservador, se perpetúa en los senados, porque se hace de cuerpo y se transmite. Constata primero que, frente a tal vigor, la reelección de la Cámara Representativa, en términos técnicos, la renovación, es decir, otra vez ese volver a ser nuevo, no es suficiente para efectuar un cambio en la cara institucional. La metáfora que emplea aquí es la de la fisionomía. Y que por eso nos encontramos frente a la muerte y a la enfermedad, en vez de una fuente de vitalidad. La fuerza numérica y moral de estas renovaciones es muy pequeña, para influir con ventaja en la gran masa en que se tiene que confundir. No puede, por lo tanto, cambiar su fisionomía. Tiene, por lo tanto, que amoldarse a sus hábitos y a sus opiniones. Sucede lo que con un arroyo puro y cristalino que va a morir en un estanque cenagoso, que bien pronto toma el color y fetidez de sus aguas. Pero luego, simultáneamente, López presenta esta lección como fruto de la amarga y dura experiencia, en palabras que se asemejan a las que los moderados asocian con la madurez. Y después de tantos años de experiencia y de amargos desengaños, todavía dudamos y disputamos si han de conservarse y restringirse los privilegios funestos y depresivos de la aristocracia. Entonces hay que ser maduro para confiar en la juventud y volver las fuentes vitales para renovar la fisionomía. Frente a tal embrollo y confusión de edades y niveles de experiencia, es razonable preguntarse algo quizá más fundamental: ¿por qué tanta obsesión con la juventud y la madurez? Claro, es fácil señalar, como hice al principio, la analogía entre juventud y un nuevo comienzo. Pero hay más. Como señala Baek, entre otros, las alusiones al cuerpo humano en esta época obedecen a dos impulsos. Primero, arraigan la experiencia revolucionaria en la vivencia corporal del ser humano. Segundo, al hacerlo, prestan al discurso político el peso de décadas, de siglos incluso, de meditaciones sobre y metáforas derivadas del cuerpo humano. Esto facilita la elaboración de las formas políticas y sociales, ya que los miembros del cuerpo político experimentan su participación en la sociedad a un nivel nada menos que fisiológico. Y puesto que la imagen que tenemos del cuerpo, pese a las afirmaciones de que entramos en una nueva época, son casi tan familiares como nuestro cuerpo mismo. De ahí también deriva la fuerza de nuestra participación y solidaridad, que se sienten casi, y no solo casi, en carne viva. Los escritos políticos decimonónicos están llenos de una imaginería vívida, sensual, a veces de pesadilla, un paisaje de ruinas entre las que vagan los modernos desconcertados, la sangre derramada, el martirio de los revolucionarios.
Como ha indicado Jensen con respecto a la retórica postrevolucionaria francesa, se trata de crear una mímesis social, una manera de verse uno reflejado en las imágenes a veces dolorosas de sus semejantes. Al principio de su ensayo, de 1830 a 1836, Lara adopta la metáfora del renacer de España, describiendo la tarea como el espectáculo de un parto laborioso y difícil. Pastor Díaz, en su artículo El movimiento literario en España 1837, afirma otra vez que una generación naciente de literatos se eleva, una generación decrépita de políticos se hunde. Pero eso pasa durante una guerra civil en que dice la sangre corre, los campos se talan y los pueblos se incendian. No se trata necesariamente de enlazar el discurso revolucionario con unas supuestas cualidades esenciales del cuerpo humano, ni tampoco exactamente y sin calificación se trata de describir la imagen del cuerpo como una construcción cultural. La palabra esencial como esencialista se emplea hoy día en los debates académicos como el coco, que todos evitamos por no parecer ingenuos o reaccionarios, pero por eso mismo quizá la palabra ha adquirido tal extensión y tal elasticidad de usos y sentidos que no clarifica mucho, como quizá tampoco lo hagan las palabras supuestamente contrarias, construcción y representación. Torrel Moy, por ejemplo, ha subrayado lo problemáticas que son tales distinciones. Más bien la cuestión estriba en el potencial del cuerpo y la mente humanos, de lo que pueden ser, de cómo pueden desarrollarse. Como observa Bayek, el cuerpo es susceptible de múltiples interpretaciones. Lo que está en juego en la tensión entre madurez y juventud es, claro está, la naturaleza mortal de la humanidad, el hecho de que nacemos y morimos, y si vivimos lo suficiente, nos envejecemos, para bien o para mal. Quizás sea obvio observar que el discurso sobre la juventud y la madurez es, en el fondo, una manera de expresar nuestra ubicación en el tiempo, que es, en cierto sentido, la clave del historicismo. Pero lo que quiero destacar aquí es una importante paradoja. Si el discurso sobre la madurez y la juventud nos sitúa en el tiempo vivido, si deriva su fuerza del potencial múltiple de cualquier cuerpo real humano, ¿cómo podemos reconciliar tales afirmaciones con el hecho de que las normas más básicas del tiempo y del cuerpo sean tan poco aplicables a aquel mismo discurso? En el mundo discursivo que hemos descrito, los viejos rejuvenecen, los jóvenes son maduros, los viejos jóvenes. Morir es morir del todo, pero también es volver a nacer. Hay que escaparse de la muerte y también abrazar a los muertos. El interés de este discurso me parece que estriba no tanto en su relación con la experiencia del cuerpo dentro del tiempo, como en la medida en que supone tantas veces la violación de ese mismo límite temporal. Es más, el discurso supone, por supuesto, que el potencial fundamental del ser humano encarnado, corporal, incluye la capacidad de moverse en un mundo en que, si bien la temporalidad sigue siendo una referencia clave, las reglas más básicas del tiempo y de la mortandad se pueden suspender. A veces esta suposición queda sin decirse explícitamente, simplemente andan mezclando continuamente y de manera contradictoria la juventud y la madurez. Pero para hacerlo tienes que suponer que lo puedes hacer. Pero quedaba también muchas veces explícito, y los autores intentaban llamar la atención sobre el hecho. Por ejemplo, Pastor Díaz observa en la poesía de Zorrilla como evocando la sombra de Cervantes, tiene con ella el singular diálogo en que nuestro poeta se mofa de sus tiempos. Entonces, literalmente, el joven habla con el muerto para hablar de los tiempos nuevos. Al enfatizar demasiado la interpretación de tales símbolos y metáforas y subestimar su contenido literal, corremos el riesgo de subestimar el significado de los textos revolucionarios y posrevolucionarios. Todo esto me inclino a creer, y me sorprendió concluirlo, que es incompatible con muchas interpretaciones vigentes del discurso revolucionario y posrevolucionario. Solemos pensar que el historicismo liberal lo que hacía era intentar arraigar la experiencia humana en el tiempo y en la historia. Pero se trataba, en cierto modo, si no de desarraigarse del tiempo, sí de experimentar una capacidad dentro del tiempo y la historia dentro del cuerpo para lanzarse fuera de sus mismas restricciones.
El debate como conjunto contemplaba o suponía algo bastante más allá de una mera interrupción o cambio de dirección o vuelta hacia atrás del curso del tiempo. Suponía, aunque los autores mismos no lo quisieran, poner en tela de juicio la idea misma de que el tiempo tuviera un curso que correr. Es esta radical autonomía de nuestra experiencia de la juventud y la madurez o la senectud frente a la realidad corporal la que supone una dimensión trascendental inherente en la experiencia del cuerpo. Al decir trascendental quiero decir que dentro de nuestra experiencia misma de la edad de nuestros cuerpos en el tiempo hay siempre la posibilidad de exceder el límite de la experiencia. Quiero decir que esta gente llegó a suponer esa posibilidad como la condición misma para que hubiera una sociedad liberal. El sociólogo Jeffrey Alexander, en su reciente libro The Civil Sphere, la esfera civil, de 2006, afirma que las sociedades libres modernas están constituidas en relación con un horizonte de ideales cívicos utópicos, una serie de valores y principios que hemos construido culturalmente y que todos o casi todos reconocen, aunque discrepen con respecto a su significado. El cambio social se realiza sobre todo a través de un proceso de traducción cultural. Los que se oponen a la opresión necesariamente apelan a una reinterpretación, una traducción de los valores inherentes en el horizonte trascendental de la sociedad existente. En ese sentido, creo que implícitamente se está oponiendo a bastantes teóricos de la traducción cultural y social quienes suelen enfatizar más bien la divergencia, el cambio de sentido, quizá la imposibilidad de la traducción de un concepto. Para Alexander, la traducción cultural mediante el horizonte trascendental de la sociedad facilita más bien la convergencia y la solidaridad sin mengua de la pluralidad. Es la base misma del debate social. Es quizá difícil demostrar si Alexander tiene razón al afirmar que debajo del siempre cambiante horizonte de valores modernos hay una subyacente unidad de principios traducibles. Yo personalmente lo dudo. Pero sí que se puede afirmar que la capacidad humana de traducir, en el sentido fuerte que Alexander presta a aquella palabra, es en el discurso revolucionario y posrevolucionario la clave de la dimensión trascendental de nuestra experiencia del tiempo. El tiempo, la edad, el nivel de experiencia son, por decirlo así, inherentemente traducibles. Lo vemos claramente cuando yuxtaponemos la edad cronológica de los pensadores liberales y las afirmaciones que ellos mismos hacen sobre la juventud y la madurez y la vejez. Por ejemplo, el más notorio de los líderes del terror francés, Robespierre, nació en 1758, así que tenía unos 34 años cuando se proclamó la Primera República Francesa en el otoño de 1792. El célebre revolucionario francés Marat, enemigo de la moderación relativa de los Girondins, tenía unos 50 años cuando fue asesinado en 1793. Francisco Martínez La Rosa, en comparación, líder del Partido Liberal en algún momento, nació en 1787 y llegó al poder, en cierto modo, entró en gobierno durante el trienio. Ya que el trienio empezó en 1820, Martínez La Rosa tenía por entonces unos 33 años cuando defendía la moderación, uno menos que Robespierre en 1792. Vuelve al poder en 1834 bajo una constitución sumamente restringida y moderada. Ya tenía unos 47 años, 3 menos que Marat, cuando murió. Sin embargo, en su magnum opus, El espíritu del siglo, Martínez La Rosa se decide, como hemos visto, a distinguir claramente su postura política de los jóvenes con sus teorías, que lanzaron la República Francesa, jóvenes que en muchos casos pertinentes eran mayores que él cuando emprendieron su labor revolucionaria. Él promueve la prueba de la experiencia frente a esos impulsos juveniles, pero esta idea de la prueba de la experiencia la encontramos en boca de alguien incluso más joven, por lo menos desde un punto de vista cronológico, que mucha la gente que criticaba. La confusión vigente sobre la edad y nivel de experiencias reales de Martínez de la Rosa ya es perceptible en las famosas cartas que escribe Quintana a Lord Holland después de la derrota del trienio. En 1820, por un lado,
Martínez de la Rosa representa lo que tanto falta en España, con 33 años, la práctica y la experiencia en los negocios del mundo. Por otro lado, y por eso mismo, supone el comienzo de algo nuevo, el principio de un día, un nuevo albor de bienes y de felicidad, rayó por algunos momentos. En su célebre artículo Los tres no son más que dos, de febrero de 1834, Larra evoca atinadamente la desconcertante ubicación de Martínez de la Rosa dentro y fuera del tiempo cronológico. El señor tiene un cuerpo que describe como atornasolado de no conocido color. De medio cuerpo arriba venía vestido la antigua española, de medio cuerpo abajo a la moderna francesa. Y en él no era disfraz, sino su traje propio y natural. Entonces es joven debajo y mayor arriba. La oposición política que se eleva en contra de los moderados en 1834 también exhibe características igualmente problemáticas en lo que la edad cronológica se refiere. Larra, en ese mismo artículo, describe los revolucionarios como gente nueva y la más barbilampiña, flaca aún, como muchacho que está creciendo, pero como ya hemos oído, por esas fechas, quizá la obra más importante que se publique en defensa de la Constitución de Cádiz frente al Instituto Real es el examen de las Cortes de Agustín Argüelles. Agustín Argüelles, líder histórico de esta gente nueva barbilampiña, si lo puedo decir, tenía por entonces 58 años, 11 más que Martínez de la Rosa. Es, si se nos permite prestar las palabras de Pastor Díaz, un decrépito, por lo menos en comparación con el joven viejo y viejo joven, don Francisco. Los cuerpos y mentes que están en juego son imaginarios, aunque no exactamente falsos. Los intelectuales y políticos realmente los imaginaban así, y como comenta Larra en su famoso artículo Literatura, las pasiones en el hombre siempre serán verdades, porque la imaginación misma, ¿qué es sino una verdad más hermosa? Esta frase tan célebre como el ensayo en que aparece y tan frecuentemente resaltada como ejemplo del supuesto subjetivismo romántico, aparece y está justificada por un argumento que es todo menos que sentimental. La actitud de Larra es que el progreso intelectual consiste ahora en reconocer que en política el hombre no ve más que intereses y derechos, es decir, verdades. No valora la imaginación como contrapeso a esa postura política férreamente realista, antiidealista, sino que la defiende como un componente fundamental de la observación empírica de las ciencias sociales y del análisis de las realidades humanas. Por eso dice, y no se nos diga que la tendencia del siglo y el espíritu de él, analizador y positivo, lleva en sí mismo la muerte de la literatura. Por extensión podemos afirmar que el horizonte trascendental de la edad, de la madurez y la juventud en el liberalismo decimonónico también era una verdad, una realidad sociológica fundamental. El horizonte trascendental del que hablamos aquí es todo menos que una suposición idealista, es una realidad corporal humana. Gran parte de la historiografía cultural contemporánea se ha inspirado en el célebre imperativo del marxista Frederick Jameson, always historicize, siempre historizar. Se supone que así logramos descartar unos ideales trascendentales universales para entender la cultura como producto histórico de un contexto. En contraste, el mensaje decimonónico parece ser más bien siempre trascender el tiempo, pero desde dentro. No se trata de elevarse como entidad trascendental encima de la historia del cuerpo, como supone Foucault, sino que se trataba, como ya he indicado varias veces, de la trascendencia inherente en nuestra potencial experiencia del cuerpo y del tiempo. Aquí podemos pensar precisamente en las palabras de San Agustín, cuando habla de regeneración del cuerpo humano, su resurrección después de la muerte. La promesa que hace a los fieles es que el cuerpo que recibiremos no será necesariamente el que nos acompañe cuando morimos. El cuerpo resucitado no tendrá, dice, más de 30 años. Está muy bien, ya que después de los 30 empieza a decaer, como el mío, supongo, y no será tampoco el cuerpo de un niño que no se ha formado todavía. Vas a tener un cuerpo realmente decente. Entonces, el concepto de la regeneración supone que una perspectiva desde la que podemos modificar los efectos del tiempo
desde fuera del tiempo, desde el no tiempo. Aquel personaje cronológicamente ambiguo, Martínez de la Rosa, es un ejemplo clave también de la relación íntima entre lo que podríamos denominar el tiempo y el no tiempo. Bajo una interpretación, digamos, clásica del espíritu del siglo, él contrapone la destrucción del orden temporal emprendida por los revolucionarios jóvenes con el historicismo maduro necesario para el siglo XIX. Describe a los revolucionarios franceses como un pueblo que reniega de lo pasado, que no cree en lo presente, que tiene escasa fe en lo porvenir, es decir, que existen fuera del tiempo. Tal descripción corresponde, por ejemplo, con el análisis más reciente de Poulsen, quien ve en el espíritu revolucionario una ruptura de la cronología. En contraste, supuestamente, Martínez de la Rosa propone una historiografía dialéctica, inspirada en Guizot, entre otros, y basada en la lucha de intereses reales, manifestados como principios históricos, las clases medias, el antiguo régimen. Pero esta dialéctica historicista encierra una paradoja. Hay que mediar entre los revolucionarios y los reaccionarios, es decir, entre la tradición establecida, el pasado, y la interrupción del tiempo. Es decir, que la dialéctica se realiza no solo o no tanto entre distintas fuerzas históricas, sino más bien entre la experiencia del tiempo y una vivencia más allá del tiempo mismo. La síntesis deseada se encontrará también más allá de la distinción entre el tiempo y el no tiempo, en una transfiguración del cuerpo político, de momento enfermo, afligido de dolor. Si, como señala Larra, la literatura es la realidad y el hecho social de la imaginación, no es de sorprender que allí, en la literatura, se encuentre quizá más abiertamente tal transfiguración corporal. En su artículo del movimiento literario, Pastor Díaz afirma textualmente que la literatura es y será el bálsamo celestial que la providencia derrama sobre las sociedades moribundas e infestadas para cicatrizar sus heridas, para purificar la sangre de sus venas. El filósofo estadounidense John Dewey definió la estética de manera bastante concisa como nuestra capacidad de experimentar la experiencia, de sentir el hecho de que sentimos. O como afirma Ildefonso Ovejas, el teórico quizá más interesante y menos valorado, incluso no conocido, de la época romántica en España, la tarea de la literatura es hacer sentir, ya que los afectos no podemos enseñarlos especulativamente, solo infundirlos por intuición. Si es así, la creatividad, la literatura nos llevan a la dimensión trascendental de nuestra experiencia corporal, la realidad que ésta necesariamente supone, pero que no puede expresar directamente por serle constitutiva. Como dice Ovejas, la lima no puede limarse a sí misma. Y como comenta, la literatura emana de algo más allá de nuestra experiencia del tiempo, pero que sigue implícita en ella. Driese habla de ese centro único y absoluto de la vida, ese misterio, y afirma que Driese que el hombre marcha arrojado desde un punto que le es desconocido, desde el cual principia, pero que la vida misma no puede comprender. Nos encontramos en un nexo entre el tiempo y el no tiempo, y lógicamente la literatura nos hará sentir la trascendencia inherente en el cuerpo y el tiempo, ya que ese sentimiento es lo que supone el discurso posrevolucionario. Sentir como es sentir, la experiencia posrevolucionaria es sentir la capacidad de trascender la madurez y la juventud. De ahí creo una tendencia marcada en la literatura de los años 30 y 40, y así me voy alejando del pensamiento político como tal, entre el movimiento literario, como dice Pastor Díaz, y que podríamos llamar la inestabilidad temporal de la juventud. Un ejemplo claro es el personaje Adán en El Diablo Mundo de Espronceda. Mediante una experiencia sexual nocturna, un viejo se encuentra transformado en un cuerpo joven. La visión femenina que le transforma es claramente la Dama de la Muerte, quien aquí, paradójicamente, termina por regalar la vida. Para siempre duerme en paz, dice, pero al final del encuentro con ella, el viejo siente volver los juveniles bríos.
La muerte se presenta simultáneamente como madre amorosa, es decir, la que da luz a un niño, y también como una virgen, lo que es difícil, ¿no? Y una virgen que describe como la virgen misteriosa de los últimos amores, que no sé exactamente qué es, una virgen asociada con la experiencia sexual, la inexperiencia experimentada, una amante nueva intacta para el momento cuando la vida sexual termina. La muerte que simultáneamente incapacita el cuerpo del viejo, dejándole yerto e inmóvil, infunde una intensa, animadora sensualidad, se supone que un orgasmo. Sus labios besa con mortal anhelo, cariñosa la pálida visión. Por su cuerpo un deleite serpiaba. Al oír al nuevo y completamente desnudo Adán, antes de verle, el personaje don Pablo, propietario de la casa, señala también otra tensión marcada en el poema entre el estado caduco del viejo y la extremada juventud del nuevo cuerpo. Parece bien que un viejo, que ya tiene más años que un palmar, hecho un orate, arme él solo más ruido que 100 chiquillos juntos. Pero la mayor paradoja del diablo mundo no es que como Fausto, Adán tenga que ser perpetuamente joven y vivir hasta la saciedad, sino que su vida permanentemente joven se asocia directamente con el significado del transcurso del tiempo. Tú los siglos hollarás, y los siglos girarán en perpetuo movimiento, las naciones morirán, y se escuchará tu acento en los siglos que vendrán. A través del cuerpo joven de Adán, experimentaremos la historia precisamente como el nexo entre el tiempo y el no tiempo. Adán, en cierto sentido, madurará, porque pasará por toda la historia, y en cierto sentido, nunca madurará. Tal es el sentido de esos versos repetidos del poema, que el mundo te dará cuanto el mundo en sí contiene, y ya para ti previene cuanto ha tenido y tendrá. Las poesías mal conocidas de Ovejas se suelen enfocar también en la experiencia misteriosa de aquel nexo entre lo temporal y lo atemporal a través de los cuerpos jóvenes de los protagonistas, quienes atraviesan un paisaje libre de las normas físicas y lleno de paradojas, como en un sueño enigmático. En Fantasía, mi padre y mi madre, el niño se ve raptado de los brazos de su madre por un huracán. Regiones y regiones he cruzado, afirma. Veía ciudades que pasaban de opulenta, magnífica apariencia, y arrastradas en rápida violencia, las unas en las otras se estrellaban, y veía coronas y bosquejos y en la sombra de ejércitos y gente atónita, y mujeres, en hirviente tropel, todo perdiéndose a lo lejos. Lamentando ya la ausencia de su padre y su madre, es decir, separado de los responsables de su nacimiento y su origen biológico, el niño se encuentra en un desierto donde no hay ni luna ni sol. Es un mundo más allá del curso de los días, a donde a pesar de su llegada es imposible ir. Nada llega aquí, dice. Inesperadamente, el desierto es tragado por el mar, que termina con el tiempo y el espacio a la vez. E incluso termina al final con el mismo mar. Ya no hay tierra, ya no hay mundo, los cielos desaparecen, los párpados se adormecen en un vértigo sin fin. Flotar en los mares, la mares éter, ya no es nada. Se insinúa en un flashback que el niño ha llegado a tal estado precisamente por la intensidad sensual y corporal de su juventud. Unas hadas le solían visitar, claro. Me iban besando y pasando, en el éter oscilando, en lúcida morbidez, dice. Al perseguirlas, dice, yo me entregaba al viento, quizás el mismo viento que le llevó al final a la nada, fuera del tiempo, a una separación ya definitiva de sus orígenes biológicos y temporales. Adiós, madre mía, clama, por siempre, jamás. Textos tales como estos aparecen como la ciencia desvelada de la juventud postrevolucionaria. El horizonte de su imaginación se manifiesta entre el tiempo y el no tiempo, en la transfiguración del cuerpo humano. En un mundo de jóvenes maduros y maduros jóvenes, donde la edad cronológica y la edad vivida no coinciden, y la senectud y la juventud cambian continuamente de posición relativa, la realidad más fundamental del cuerpo social existe en aquel punto indefinible en que el tiempo se disuelve, en que nos proyectamos fuera de los límites temporales y corporales.
Al final de su artículo Un periódico nuevo, Lara resume muy bien la situación al desdoblarse entre dos épocas sin encajar en ninguna. Su escribiente le insta a copiar unas palabras del autor francés dieciochesco Beaumarchais, y con esta cita de Lara termino. Ponga usted la fecha en que eso se escribió, 1784. Ponga la fecha de hoy, 22 de enero de 1835. Y debajo, Fígaro. Pues muchísimas gracias, Andrew, y abrimos, como siempre, un turno de preguntas, comentarios para jóvenes y viejos. ¿Sea Felipe? Sí, dos preguntas para esta muy interesante ponencia. La primera, ¿tienes una infografía para apoyar tus imágenes literarias? Primero. Que si tengo, perdón. Hay una iconografía. Sí. Segunda pregunta. ¿Puedes ver una conexión con la metáfora del cuerpo orgánico del antiguo régimen que seguía muy fuerte en 1808? Y, por ejemplo, con la mención de acefalía, es una mención muy fuerte en los textos, incluso en los textos de los liberales, por ejemplo, en Flores Estrada. Y tercer punto, una consideración, me parece muy interesante la idea de generación. Y la política es también cuestión de generación. Y a mi modo de pienso que hay una nueva generación que llega al poder, no durante el trienio, pero más bien durante los años 30. Se puede ver, por ejemplo, en la alta administración, en el cuerpo de los magistrados, hay una jubilación masiva de todos los viejos magistrados y la llegada con la reforma de las audiencias, la llegada de muchos jóvenes, muy jóvenes. Sí, pues a ver, si me acuerdo de todo. La iconografía. No creo que hay imágenes donde Carlos me podrá decir de viejos jóvenes y jóvenes viejos, pero sí se ve a veces una mezcla de las dos cosas. Iba a comentar que, aparte de cualquier otro sentido que puede tener la alegoría de la Constitución o de España, lo que sea de Goya, tiene un viejo y dos jóvenes. Entonces tienes algo viejo y algo nuevo a la vez. Más allá de eso, bueno, es mucho más tardío, pero hay una alegoría de Lucas en que ves todo como un torrente de imágenes de España y dos señoras jóvenes que están como, no se sabe si liderando la procesión o qué es lo que hacen, pero en vez de mirar hacia adelante miran hacia atrás. Y creo que eso lo que quiere decir es que hay una ambigüedad entre el ir hacia adelante y hacia atrás, entre lo joven y lo vetusto. Entonces, eso creo que es lo único que puedo decir. Igual Carlos podrá intervenir en un momento y ayudarme. En lo del cuerpo orgánico, una cosa que iba a comentar es que creo que otra de las ambigüedades que tenemos aquí es que, claro, todas estas metáforas son muy antiguas, en cierto modo. Incluso la idea de la regeneración, de curar la enfermedad, todo es antiquísimo, hasta Hesíodes, San Agustín, por ahí. Y una de las ambigüedades que hay, y creo que han tenido que ser conscientes de ello, es que al afirmar lo nuevo, están afirmando algo antiquísimo. Esto es lo que se ha llamado a veces el tiempo profundo. Me pregunto si alguien como Argüelles puede no haberse dado cuenta de que estaba utilizando metáforas muy antiguas. Entonces creo que incluso las metáforas, digamos, tienen un lugar ambiguo en el tiempo. ¿El hecho mismo de utilizarlos es nuevo, es antiguo o qué es? En lo que toca a las generaciones, lo que has comentado es muy interesante. Me hizo pensar, por ejemplo, en Zorrilla, cuyo padre también ocupa un puesto en la administración, me parece, de algún tipo. Creo que también Ovejas puede ser un caso similar por algo que dice. Y hay una tensión biográfica, además de política y literaria, entre algunos jóvenes y mayores. Y ese es el caso de Pastor Díaz, por ejemplo. Y creo que él, por eso precisamente, quiere decir que esos son los políticos decrépitos. La guerra civil
es por culpa de los decrépitos, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros vamos a montar algo nuevo. Lo que no sabía es eso de que realmente había tal renovación de la administración y que literalmente van a instalar los jóvenes que se declaran como maduros, claro, simultáneamente. Es lo mejor que puedo hacer. Espero que sea algo que se parezca a una respuesta. Bueno, si tú quieres hablar primero. Ya que me has mencionado, pues solo quería decir una vez más que ese cuadro supuestamente de la Constitución de Goya entre el tiempo y la historia, pues parece que no es la Constitución. Que ese cuadro está pintado antes de 1808, pertenece a la biblioteca, en fin, de lo que hemos hablado muchas veces en estos foros, ¿no? Y yo, desde luego, creo que las imágenes alegóricas de España liberales son jóvenes. Yo voy a poner una después y lo hablábamos ayer. Creo que frente a la imagen de matrona imperturbable, ajena al cuerpo, es decir, es un personaje que ni siente ni padece, para entendernos en términos vulgares, la imagen liberal está sufriendo. Yo voy a poner uno y luego lo comentaré, precisamente es un cuerpo vivo, es un cuerpo que siente, que participa, que tiene actividad, ¿no? Un poco como los franceses, ¿no? Eso es lo que sí puedo decir. Y luego hay otra cosa que se sale un poco de esto, pero que he pensado siempre, y a mí me dio una vez por analizar cuál era la edad en la que los artistas del 19 se consagraban. Y todos son jovencísimos. Es decir, eso rompe con esa idea de la vanguardia de los expresionistas alemanes y de los futuristas, del modernismo. Es decir, los jóvenes, sustituyamos a los viejos, pero si eran siempre jóvenes. Es decir, que todo el discurso artístico del 19 está pintado, o sea, Pradilla gana con Juana la Loca, que imaginamos que es una cosa viejísima, con 20 y pocos años, o sea, todos tenían 20 y pocos años, y luego seguían viviendo, pero lo que, digamos, el discurso historiográfico del arte del 19 está hecho por personas que eran jovencísimas, y después inventaron algo que aquellos eran viejos, cuando lo hicieron no eran nada viejos, y me ha dado que pensar, estaba escuchando y estaba... Claro, como siempre uno hace, aplicando así, o sea, que realmente esa imagen que tenemos de que todo ese discurso es antiguo, a lo mejor se lo inventaron después, porque realmente eran muy jóvenes cuando producían las cosas, ¿no? Cuando los hitos, ¿no? del discurso, ¿no? Pero bueno, perdón por esto. No, es verdad, se va repitiendo la idea en la historiografía. Si nosotros somos jóvenes, entonces ellos han tenido que ser viejos, ¿no? Entonces van cambiando de papel, pero claro, como dices, que Fortuny y Rosales, para dar ejemplos, claro, se mueven tan jóvenes que si no se hubieran consagrado... Esos nunca fueron viejos. Sí, nunca tuvieron la oportunidad. Pero no se cuenta así, la historia no se cuenta así. No, para nada. En lo de los cuadros es curioso, yo creo que igual hay una diferencia, no lo había pensado, una diferencia entre lo que pasa en la literatura y en los escritos políticos y lo que vemos en los cuadros, porque sí, normalmente las figuras alegóricas son jóvenes. Lo único que puedo pensar, bueno, no es realmente una modificación ese argumento, pero claro, en los cuadros de historia, los cuerpos del Cid, por ejemplo, tienen que ser cuerpos jóvenes, aunque son cuerpos de muertos, pero de repente creo que estoy un poco forzando el argumento. Igual tiene que haber una razón por la que van por caminos tan divergentes. ¿No ves un viejo entregando la Constitución, por ejemplo? No creo. No, todos son doncellas jóvenes. Sí. Se mueren, eso sí, como comentamos antes, ¿no? Se mueran. Javier. Sí, gracias. Bueno, serían muchas cosas, pero porque es que la verdad bastante rica, pero en referencia o con referencia a la cuestión de la antigüedad de las metáforas. Y efectivamente lo llamativo, por lo menos desde mi punto de vista, es la historicidad de esas metáforas, cómo esas metáforas permanecen, lo cual da índice de la fuerza expresiva que tienen y movilizadora, pero cómo van siendo utilizadas en distintos contextos. Esto me recordaba en lo de la revolución, cuando Marx en 18 Brumario dice: la revolución siempre gusta de vestirse con ropajes antiguos, ¿no? Yo creo que es muy elocuente esa feminización también de la revolución, ¿no? Ayer la compañera mencionaba la unidad de medida de la legua como unidad de medida que relacionaba el espacio y el tiempo, y cómo el sistema métrico decimal viene a romper
ese paradigma. Obviamente, creo que a la base de su intervención está la idea revolucionaria de una historia y un espacio absolutos disponibles. Por eso puede haber un espacio descargado de experiencia, una historia descargada de experiencia, una historia que sea, al modo a priorístico, un lugar de la imaginación también. Un lugar que sea a veces puro futuro, pero claro, el futuro no puede ser nunca puro, ¿no? Esa relación que rompe la idea natural, la distinción entre tiempo natural y tiempo cronológico, cómo la historia ya no puede ser solamente cronología, sino la historia tiene una lógica interna que puede ser descubrible y planificable, por lo tanto, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención cómo los revolucionarios pueden articular esto, ¿no? E incluso la propia idea de la circularidad agustiniana. Sí. Claro, esa circularidad es clausurada desde fuera en Agustín. Solamente desde fuera puede ser clausurada, y es la liberatio nova, cuando sale de ahí. Sin embargo, la revolución clausura por sí misma la historia. Entonces, sí. Intentaré responder, sí. En cuanto a la antigüedad de las metáforas, sí, estoy totalmente de acuerdo. Siempre vienen vestidos con ropaje antiguo. En cuanto a esto de lo que creo que es lo que Baba llama algo así como un tiempo hueco y neutral o algo así, la idea de que el sistema métrico, la regularización del horario a través de los tiempos con el ferrocarril más adelante y tal, crea un espacio neutral desde el que se controla la historia. El problema que tengo con esa idea, en parte creo que se parece mucho a lo que dice Foucault del historicismo decimonónico, cuando dice que son historicistas pero no lo son. Y no sé si tiene razón, porque no estoy completamente convencido de que al imponer la regularización del horario o introducir el sistema métrico, realmente cambias tan radicalmente la experiencia humana. Yo creo que sigue siendo el caso de que nosotros hacemos esa mezcla de juventud y madurez, en parte simplemente porque tenemos distintas maneras de vivir el tiempo. Entonces a veces nos importa que son las 10, a veces nos importa que tenemos hambre, a veces lo que importa es que me miro en el espejo y me siento viejo, me miro en el espejo y me siento joven. Mi edad cronológica no importa tanto. Entonces no sé hasta qué punto realmente se realiza ese cambio que se ha dicho que se realiza. Forma parte de la experiencia moderna, pero creo que hay elementos de la experiencia moderna que se escapan a ese sistema neutral hueco que se dice. ¿Alberto? Claro, sobre ese momento en que tú has hablado de que quizás esas metáforas se están haciendo un poco anticuadas, yo creo que eso puede ser un proceso de rechazo que podíamos más o menos vincularlo con una modernidad como la que está pidiendo Baudelaire. Por tanto, cuando él intenta ver la metáfora y la alegoría como unos sistemas antiguos, porque cuando tú no podías expresarte directamente en el sistema, en el antiguo régimen, tenías que recurrir a ese tipo de tratamiento. Claro, entonces, precisamente la modernidad va a significar el poderte enfrentar más directamente con la palabra y no por el circunloquio que significa la figura más o menos alegórica. Por todavía hay una petición que luego por el propio Baudelaire, él teóricamente lo plantea así, pero luego a la hora de escribir no lo lleva a cabo, ¿no? Pero yo creo que hay una petición por decirlo así, de qué es el realismo o es la modernidad, de que ese tipo ya de alegorías y de metáforas están ya perdiendo aliciente, como una rémora del antiguo régimen que pedía una cierta forma indirecta de argumentar cosas. Creo que eso puedo decir dos cosas. El primero es que el problema que veo con Baudelaire en general es que se ha elevado demasiado como alguien totémico, que él dicta lo que es la modernidad y nosotros tenemos que ir a leer Baudelaire para saberlo. Mientras que me parece que el tiempo se ha vivido de muchas maneras distintas en muchos sitios distintos. Y ese referente constante de básicamente unos pocos parisinos distorsiona la historia cultural, en cierto modo. Pero dejando eso a un lado,
la postura de Baudelaire es como casi clásicamente ambigua. Por un lado, sí, el momento es el momento efímero, el momento que ves ahora mismo, en que ves el balcón y pasas por delante del balcón, como en el caso de Manet. Pero por otro lado, claro, es gran admirador de Delacroix. Para él, el artista moderno es Delacroix, y Delacroix precisamente se sitúa en la tradición. Es el último de los grandes de la tradición. Y Les Fleurs du Mal está lleno de figuras alegóricas, de vírgenes, de imágenes religiosas. Entonces, bueno, la postura depende. Si aceptas la interpretación clásica como de Greenberg y tal, de que la atención ahora se dirige hacia la palabra, la imagen en sí, la representación, entonces puedes salvar la situación diciendo que, bueno, hay todas estas alusiones históricas, pero todas vistas desde la posición de la representación que es ajena al contenido de esas cosas. Pero tienes que poder creer eso antes de poder creer esa interpretación de Baudelaire. Bueno, ¿alguna otra intervención? Sí. Durante toda la mañana hemos ido viendo cómo este paso del tiempo, ¿no?, va produciendo un desencanto en los liberales, ¿no? En esa tensión que hay, el paso de la juventud a la madurez y a la decrepitud. No sé si usted habrá dicho algo, yo no lo he cogido bien, pero toda revolución parece que se queda como atrapada en el tiempo. Es decir, no hay una decrepitud solamente, sino que los decrépitos se pueden considerar en un determinado momento como jóvenes y quedan atrapados en el tiempo y en la estabilidad. Sí. Y las ideas son justificadas desde el pasado, pero a lo mejor con prácticas tan conservadoras como al momento anterior a la revolución. Sí. Larre lo dice, por ejemplo, cuando dice que el tiempo se acelera y la gente envejece más. Ahora, envejeces muy rápidamente porque eres joven y ya lo joven ya es viejo, es como la moda, ¿no? Lo que era nuevo ayer ya es viejo, muy rápidamente. Por otro lado, sin embargo, aunque se habla siempre de esa trayectoria, hay otra gente que si no camina en sentido inverso, no hace eso exactamente, como Argüelles, por ejemplo, que siempre está intentando justificar su juventud como prudente, también es una juventud experimentada, y otra gente, claro, como López o Palestino quizá, que están intentando reivindicar la idea de una juventud que se renueva constantemente. Es otra interpretación del Geist. Entonces, sí, es voluble. Y hay un problema en lo que es la experiencia del tiempo que se reconoce en el momento mismo de las revoluciones. Bueno, tendremos que ir acabando. Si hay alguna última intervención rápida, ¿no? Bueno, pues entonces seguimos a las 12:45, 10 minutos para cambiar la mesa.